Hola amigos de Revista Divergencia, gracias que nos acompañan en otro webinar más. Hoy les vamos a hablar sobre consumismo y ya nos conocen a todos. La licenciada Génesis nos va a contar un poquito acerca de la definición de consumismo y cómo es que lo ligamos al sistema capitalista. Buenas noches, amigos. Buenas noches, lectores de la revista Divergencia. Gracias por acompañarnos esta noche en un webinar más. Así como mi compañera decía, yo les voy a hablar un poquito de la definición de lo que es el consumismo. El consumismo es la actividad del ser humano de comprar compulsivamente cosas que no se necesitan para satisfacer sus necesidades básicas o emocionales. Esto se produce a través de los medios de comunicación en donde presentan a personas particularmente felices, y estas se envían señales a los individuos que comprando esas cosas que no necesitan van a alcanzar la completa felicidad. Estos mensajes se basan en el modelo de producción capitalista, en donde nos dice Karl Marx que el capital es la base para generar una producción más rica. ¿Qué quiere decir esto? Entre más dinero tienes o entre más capital generes, más producción vas a generar y lógicamente vas a obtener más ganancias. También se vive en la actualidad en una sociedad líquida en donde se le da más valor a las cosas que a los individuos. Entonces, todo esto viene en conjunto. ¿Para qué? Para que de cierta manera se dé el consumismo. Y esto también afecta a los seres humanos porque hay gente que tiene el capital para consumir más de lo que debe y esto viene afectando a la gente de manera de que la que menos tiene se ve más afectada al no poder satisfacer sus necesidades básicas. Muchas gracias, Génesis. Silvia, ¿qué nos puedes decir acerca del consumismo? Claro. Hola, buenas noches, Revista Divergencia. Buenas noches a mis compañeros. Asumiendo un poco más de lo que ya menciona Génesis, el consumismo hoy en día tiene una gran relevancia debido a la gran cantidad de residuos que derivan de los bienes y servicios generados innecesariamente justamente por un sistema capitalista cuyo origen o eje es lineal y busca el ganar por ganar, dejando como consecuencias pobreza y sobre todo en temas ambientales, generando una reducción de los recursos naturales. Asimismo también, ¿cómo se llama? Una alta contaminación de estos mismos. De aquí radica la importancia de hablar del consumismo desde sus orígenes y definirlo como ya lo hizo Génesis. Si bien el consumo siempre ha existido desde las necesidades biológicas y fisiológicas del humano, como es lo más básico que es la alimentación, también es cierto que el consumismo surge a raíz de la instauración de la propiedad privada como como ya lo establecía en el materialismo histórico Karl Marx. Si bien también Karl Marx, en uno de sus capítulos, que es el capítulo 24 de El Capital, hace una valoración de realmente de las necesidades y de la utilización de los recursos desde su función. Tomamos en cuenta que entonces el capitalismo en su fase más radical y más agresiva como es la globalización, acecha a través de la creencia de un consumidor insatisfecho que busca que ya como lo mencionó Génesis,
se genera una sociedad líquida en el que el hombre sea la misma mercancía del mismo hombre. ¿Por qué? Porque entonces al sentirnos consumidores insatisfechos, se buscan modelos de aceptación o similitud con clases altas y viene esa estratificación entre ricos y pobres. Por lo cual también se llama lo que genera exagerado, sobre todo de la que va dirigida a las emociones de los consumidores. ¿Para qué? Para que haya ese hueco o vacío de inservible, para que entonces el hombre siga trabajando para consumir, trabajar y consumir, trabajar y consumir, y no necesariamente las necesidades básicas. Aquí hago como un acotamiento de esto porque lo que nos trajo esta pandemia, COVID-19, es que cuando se paralizó toda la producción, lo que se mantuvo fueron las necesidades básicas, alimentación, salud y los indumentos necesarios para la producción de estos. Sin embargo, otras actividades como coches, ropa, fueron dejadas de lado porque si bien sí son necesidades fundamentales para una sobrevivencia, no son necesidades básicas para la vivencia, ¿no? Entonces, creo que el consumismo es un tema es fundamental de hablar y sobre todo de retomar para hacer ese cambio de una economía lineal hacia una economía circular, para entonces evitar ese consumismo, para generar consumismo y producción sostenible en el que sea hacer más con menos. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Sí, justo es importante mencionar, justo como lo comentabas, que al principio de la pandemia bajó muchísimo el comprar algo que no fuera una necesidad básica. Pero entonces apenas nos empezaron a poner los semáforos. ¿Y qué pasó cuando reabrieron las plazas? Pues había gente formada para comprar ropa que no estamos utilizando porque, bueno, utilizas a través de una cámara, pero, o sea, no es necesario. El comprar ropa, y les hablo de esto porque me dedico un poquito como al derecho de la moda, entonces es como mi campo. Hay un, hay un gran problema de consumo y por eso es que existen marcas. La industria de la moda es una de las que más contamina. O sea, el 10% de la emisión de gas de carbono del mundo es solamente de la industria. Y es preocupante que no baje, pero la culpa también, o sea, todos somos responsables, no solamente el productor, que bueno, ahorita se está exigiendo que sea muchísimo más sustentable, pero el consumidor también juega un papel muy importante, porque si siguen consumiendo de esa manera, pues al final, si hay una marca que te ofrece una temporada por año y otra que te ofrece 6, y que a lo mejor no va a repetir nunca el stock y siempre va a haber porque producen masa, ¿qué es lo que está pasando con Shein y con ASOS? Que bueno, creo que alguna de esas no llega, creo que Shein sí está llegando a México. Hace unos días publicó un collar con un símbolo nazi. Bueno, hubo toda una polémica y, o sea, esto es, o sea, es como muy, algo que debería tener cuidado la marca, porque no es la primera vez que lo hace. Primero tenía unos tapetes que eran eh, musulmanes y que evidentemente lo ocupan para rezar y pues ellos los venden a un precio mínimo que la gente lo está ocupando a lo mejor para la entrada de su casa, para sus mascotas. Es una falta de respeto porque es un símbolo religioso y que se puede tornar político cuando, por ejemplo, el collar que sacan con el símbolo nazi, que es como unas cruces pero están como encajadas, a manera que cierran un cuadrado. Pues evidentemente, incluso para quien lo trae, o sea, pudiera ser un peligro, porque no saben. Pero ¿de qué manera estamos consumiendo que ellos no se ponen a pensar de dónde toman lo que sea con tal de que tú lo compres? Entonces creo que es justo la manera de reinventar la manera en que consumimos después del COVID, porque si ya vimos que cuando hay un estado de emergencia necesitamos muy poco o necesitamos menos, pues quizá tomarlo en cuenta para que eso ponga las bases para consumir posteriormente.
Pues creo que es importante tomar en cuenta eso. Abraham, ¿nos quieres decir algo acerca de...? Gracias. Sí, buenas noches a todos. Primero que nada, el consumismo se ha venido desarrollando en los últimos 120 años y de una manera rapaz, pero ha traído cosas buenas. Cabe declarar que en la época dorada del capitalismo, si no hubiera habido consumismo, no estaríamos aquí con las computadoras, con las tabletas, comunicándonos. Entonces, sí, la publicidad tiene todo que ver con el consumismo, todo que ver. ¿Por qué? Porque se hacen campañas de verano, de invierno, de otoño. Cada mes tiene su fiesta representativa, Día de Reyes, 14 de febrero, en marzo. Y entonces estamos en un mundo que crea consumo, 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 consumo. Y pues tú tienes que consumir. Por desgracia, para la comida tienes que consumir. Para la ropa tienes que consumir. Para moverte por la inseguridad que hay en el país o en muchas regiones del mundo, pues tienes que consumir un coche, bicicleta, transporte, Uber, Didi, todo lo que tú quieras es consumo, consumo, consumo. Entonces vivimos en esta sociedad del consumo y que genera problemas ambientales. Como en el mundo se generan alrededor de 35 millones de toneladas en un año. ¿Qué significa eso? Pues que casi se genera una isla de basura al año. Entonces, el consumismo tiene algo que es bueno a su vez, porque sin el consumismo no hay economía, pero a su vez genera problemas tanto ecológicos como problemas ambientales en ese sentido. Gracias, Abraham. Sí, por supuesto, o sea, no podemos dejar de consumir, pero creo que sí lo podemos hacer de una manera mucho más consciente. O sea, y sí, la publicidad tiene muchísimo que ver porque a veces nos venden cosas que, o sea, ni sabemos y tampoco investigamos. Pero por eso creo que sí deberíamos, o sea, tomar de forma más consciente y más responsable. O sea, no solamente porque te diga la marca que te está vendiendo algo verde, sostenible, sustentable, etcétera, comprarlo, sino en realidad preguntarte cómo se hizo, cuál fue el proceso. Entonces, obligar a las marcas que su publicidad sea transparente, que no solamente te digan que estás consumiendo y eres un consumidor excelente porque estás comprando este producto que tiene una plantita, sino que realmente transparenten todo el proceso y podamos tomar una decisión mucho más consciente y más responsable. Frida, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puedes decir acerca del consumismo? Bueno, han abarcado puntos muy específicos sobre el consumismo, pero también me gustaría aportar el valor simbólico que se le otorgan a los objetos que consumimos. Muchas veces ya el objeto como tal, y es lo que no debemos de dejar a un lado, ya no es o el producto que saca una marca, etcétera, ya no está vendiendo como tal el producto, ¿no? O la calidad que tiene. A través de los años, la calidad va perdiendo importancia y ahora lo que importa es como que la imagen que nos venden, las experiencias que nos puede ofrecer el producto y los estilos de vida que ofrece, ¿no? Y esto lo vemos, o no sé ustedes cómo lo han visto, que va en aumento. ¿Por qué? No debemos olvidar la parte de las tecnologías. Ahora es muy rápido como que apropiarse de una identidad, ¿no? Ahora ya no, como lo mencionaba Génesis, ya no es tanto como el estatus social que te deja el trabajo, porque antes como que era el principal objetivo por el cual tú seguías o tenías sentido a tu vida, ¿no? Ahora vemos que esto se ha modificado a través del tiempo y ahora el consumismo es el que tiene ese protagonismo. ¿Por qué? Bueno, como les decía, ahora el valor simbólico que genera todos estos productos son los que juegan un papel importante dentro de la mentalidad de la persona. Y
no sé, hacernos conscientes de esta parte, yo creo que es esencial para poder tomar acción de cómo nosotros vamos a modificar o a restringir este nivel de consumismo. O sea, menciona Abraham, que es como inevitable caer en estos aspectos y que hasta en cierto punto es necesario. A lo mejor sí es necesario, pero también nos debemos de percatar que este consumismo también es generado por las empresas, por el capital, que no se, como que no se fija en el bienestar que tú estás teniendo, si tienes calidad de vida, si no tienes calidad de vida, si realmente es lo que te satisface a ti. No, nos han impuesto, por así decirlo, algunas necesidades que son creadas con búsquedas de deseos también, porque han jugado con eso. Y entonces percatarse de todas estas cosas va a tomar acción o va a hacerte tomar acción de las restricciones que puedes tener, ¿no? O sea, mencionábamos en webinars anteriores que a lo mejor no vamos a poder generar toda nuestra alimentación, pero que sí pueden haber alternativas más sustentables, ¿no? Como para cultivar en tu vivienda, por ejemplo, del uso de la hidroponía. ¿Y qué otras acciones puedes tomar? O sea, a lo mejor no vas a consumir de las grandes empresas, pero sí vas a consumir de de los productores locales, ¿no? Que están en tu comunidad. También de las marcas, también pues a lo mejor no van a ser unas que sean amigables con el medio ambiente, ¿no? O sea, tú vas a hacerte crítico, a hacerte reflectivo, a hacer el acto de reflexión ante la manera de consumir que si realmente lo estás necesitando porque tú lo necesitas o porque así te lo han impuesto, ¿no? O así te lo han hecho creer. Y fuera del consumismo en producción, a mí también me gustaría como inducir más a qué es lo que piensan acerca de cómo se vende la gente, por así decirlo, o sea, los ideales que están vendiendo. No sé, o sea, como el marketing que haces de tu propia identidad. También sería un buen tema respecto al consumismo. Ay, muchas gracias, Frida. Yo creo que es importante destacar que en México, o sea, a raíz de la pandemia, se perdieron casi 1 millón de empleos. Entonces, justo como yo sí creo que puede existir un consumo mucho más responsable, pero no creo que todo vaya encaminado a consumir cosas verdes o productos más sustentables, porque también eso va un poquito ligado al poder adquisitivo, porque también los procesos para elaborar estos productos son mucho más, el costo se eleva mucho más que cualquier otro. Pero sí creo que en lugar a lo mejor de consumir lo mismo cada semana, lo hagas una vez cada 15 días. O sea, no es lo mismo a comprar y acaparar muchísimas cosas que no vas a usar o que vas a usar, pero bueno, te vas a tardar un mes en usarla cuando ya tienes otra cosa y al final, o sea, nunca estás como eh, a gusto con lo que tienes y ni sabes qué tienes. Entonces, creo que más bien es no tanto como a la calidad de lo que puedas comprar, pero sí de la cantidad que puedas adquirir o la cantidad, o sea, comprar lo necesario, lo que vas a usar. No que sea una necesidad básica, pero sí disminuir el consumo de algunos productos que estabas comprando en demasiadas cantidades que ahora con una cantidad menor pudieras estar en condiciones óptimas. Ángel. Hola a todos y todos han tocado muchos temas importantes, han hablado de marxismo, es muy interesante. Quisiera yo hacer énfasis en la diferencia entre consumo y consumismo. El consumo, voy a utilizar esta analogía. Consumir es comprar una cerveza, el consumismo es embrutecerte todos los días. En ese sentido, tenemos que entender que el consumismo es comprar cosas que no necesitamos, cosas que nos va a llevar el marketing a comprar.
Y voy a retomar el ejemplo de la industria textil, como muy bien lo señaló Rosángela. La industria textil en México es perjudicada por el consumismo de algunas empresas, principalmente de las empresas españolas del grupo Inditex, Zara, Bershka, donde se abaratan los precios producto de las importaciones de China. ¿Qué pasa con la industria textil mexicana? No puede competir a precios bajos. Y al no competir en precios bajos, muchas empresas mexicanas empiezan a quebrar, producto del consumismo o la demanda de este tipo de bienes. Por ejemplo, en Querétaro había una empresa que se llamaba Hércules, desde 1846, estamos hablando de una empresa del siglo XIX, que acaba de quebrar hace unos pocos años por no competir precisamente con la industria textil, bueno, con los productos que se hacen en China y en Taiwán. Entonces quisiera que el auditorio supiera que consumir no es malo en sí mismo, sino es esta exageración de comprar un bien que no necesitas. Y eso nos va a la pregunta fundamental, que es cómo evitar el consumismo, perdón dicho. Yo creo, o daría como una recomendación, es a partir de un plan de tener finanzas sanas, bueno, hacerte un presupuesto. Cada uno de nosotros tiene una cantidad de dinero, poder adquisitivo. Entonces, si delimitas bien un plan de cuánto vas a destinar a vivienda, a alimento, a diversión, difícilmente vamos a caer en lo absurdo de consumir cosas que no necesitamos. Entonces, yo dejaría hasta aquí y espero los comentarios y las preguntas de los demás. Muchas gracias, Ángel. Algo que me llamó muchísimo la atención que dijiste fue de grupo Inditex. O sea, la realidad es que es un grupo de moda rápida que sí es verdad que los precios son bajos, compiten muchísimo con los precios mexicanos, pero en realidad es un poco una creencia de que escuchamos como, "Ah, es ropa de diseñador, entonces debe ser cara". Y no, la realidad es que hay una variedad de diseñadores mexicanos muy amplia, sobre todo en calzado. Hay diseñadores que hacen todo su proceso en León y la verdad es que los precios son muy buenos, pero es más como lo que nos ha vendido, como lo decía Frida, la experiencia que nos ha vendido la marca, que ya no importa la calidad, ya no estoy comparando, o sea, más bien me estoy yendo por una fidelidad o por la experiencia que me da y comprarlo y traerlo puesto. Entonces, o sea, sí, sí como tomar un poco más de responsabilidad y sobre todo de fomentar el consumo local. Porque a lo que iba era que el grupo Inditex, que es como Zara, Bershka y todas estas marcas, sí en realidad producen muchas temporadas, bueno, son 4, hacen 4 o 6 temporadas en un año, pero diferente a las que ahorita vienen de China, que es, por ejemplo, Shane, o sea, se avientan 6 temporadas por cada 2 meses. O sea, es demasiado. O sea, tú te puedes meter hoy y la siguiente semana ya hay una ropa completamente diferente. Entonces, eso es, de verdad es exagerado. O sea, si pensábamos que a lo mejor Grupo Inditex era lo peor, pues no, en realidad, o sea, estos, estos gigantes de ultra fast fashion lo han hecho terrible. O sea, porque no solamente, además de que la tela de las fibras que utilizan no se pueden reciclar. O sea, hay telas que no dan la capacidad para ser eh, reutilizadas y que vuelvan al ciclo. O sea, es desecho y se va a la basura. Además de que para hacer todo ese proceso de desecho, también se gastan litros de agua y se contamina. O sea, sobre todo hay muchísima explotación laboral detrás de estas tiendas. ¿Qué tienda fue que justo? Boohoo, que es un ultra fast fashion, pero es de Londres. Bueno, apenas esta semana hubo muchísimas quejas porque todo su planilla de empleados, pues está trabajando porque dicen que les van a pagar después.
O sea, porque como ahorita no hay, pues en cuanto vendan, pues ya les pagan, pero los tienen trabajando en horarios extenuantes y además sin protección. O sea, por lo de la pandemia no tienen cubrebocas, no tienen absolutamente nada. Entonces, igual, si no nos podemos hacer conscientes por la manera exagerada de consumir o de qué es lo que estamos consumiendo, bueno, pensemos que también hay personas detrás de todo esto que no le están pasando nada bien. Y que, claro, o sea, la responsabilidad estaría en nosotros, porque si no hubiera nadie que comprara, pues total, entonces la tienda tendría que cerrar o reinventarse o pensar en hacer su ropa de mejor calidad, a lo mejor no con esta facilidad de hacer temporadas cada semana. O sea, bueno, de que hay manera la hay, pero es la exigencia, es tal la exigencia del consumidor de siempre querer más y de querer algo diferente, que es por eso que también existen estas maneras de vender. O sea, te voy a vender porque sé que vas a consumir y consumes de esta manera, entonces te voy a dar lo que tú quieres. Entonces, pues sí, eso. Isabel, ¿nos quieres decir algo más? Sí, nada más el hecho de que, ya como lo mencionan mis compañeros, el consumismo es la búsqueda de un reconocimiento. Hace un momento hice el énfasis en la figura del consumidor insatisfecho, que justo apareció después de de la Primera Guerra Mundial, porque justamente antes la economía que se manejaba de este fenómeno social, pues era a lo mejor, era una economía de sobrevivencia aún. Si bien también ya existía la mecánica de la revolución industrial, los procesos, la producción, el capital, el consumismo surge de esto, ¿no? Porque ya lo decíamos, o sea, consumo es necesidades básicas, lo esencial, lo mínimo, lo que necesitas. Protección, seguridad, alimento y demás. Pero el consumismo, el querer tener más de los demás y alcanzar o aspirar a ser hacia cierto tipo de gente que son los que detentan el capital, es obviamente un concepto que se va adaptando antropológicamente al hombre y de hecho es un concepto antropológico que surge con el hombre y va adaptándose al momento, época en las que se va desarrollando. El consumismo es justo una cuestión simbólica de reconocimiento hacia un grupo de sentidos y valores y de grupos sociales. Ya lo decías tú a la entrada, ¿no? Shein es una marca que vende masivamente y aparte de vender masivamente, a veces no tienen esa cautela de vigilar lo que venden y saber el significado que tal tapete, que tal collar o que un velo tiene para cierta cultura. ¿Por qué? Porque al final también las personas vamos a consumir conforme nos vamos adaptando a nuestros entornos sociales. Al final consumimos lo que poco a poco vamos viendo o observando de nuestro entorno en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, eso creo que es una parte fundamental de entender el consumismo. Pero ya lo decía yo, el consumismo toma relevancia porque el modelo ya no es sustentable con el medio ambiente, que esta es la mayor preocupación. Aparte, este sistema capitalista que se menciona al inicio es un sistema que ha sido bastante injusto socialmente, porque también produce esos personajes, a esos grupos que los tienen en extrema pobreza, casi en esclavitud, pero que no es una esclavitud con nombre y título, sino es una esclavitud con sueldos y salarios. Entonces, y que a veces el hacer una producción sustentable implica también la afectación de esos grupos de trabajo en los que al final, por hacerlo orgánico o artesanal, las horas de trabajo se extienden. Creo que debemos considerar el tema de que debemos caminar hacia esa economía verde, hacia la figura de un consumidor no insatisfecho, sino a la figura de un consumidor responsable, a la figura de una solidaridad generacional, de mirar por los otros y de también conocer sobre todo o hacer medidas o tomar medidas para evitar el
menos uso de los recursos que ya están escasos, ¿no? De los recursos naturales. Porque el consumismo o los bienes, el consumismo es de bienes y bienes y servicios va desde el agua, la luz, la alimentación, ¿cómo se llama? La recolección de residuos, que cada uno va a tener su punto de encuentro y que va muy de la mano con el objetivo del desarrollo sustentable número 12, que justamente es la gestión y consumo sostenible, ¿no? Entonces, hasta aquí me quedo y en un momento doy más datos. Gracias. Muchas gracias, Isa. Adelante, Frida. Ya. Bueno, sí, retomando este punto de cómo buscar alternativas para dejar de ser tan consumista, pues yo me enfoco en la parte del autoconocimiento personal, que muchas veces va a ser obviamente difícil de encontrar y de reconocer porque dedica tiempo y dedica, pues, Creo que perdió su conexión. ¿O soy solo yo la que no escucha? No, sí. Salió. No, ya estás. como para no dejarse envolver por las ideas que nos han ido planteando a lo largo de la historia en el ciclo económico o en la historia mercantil, por así decirlo, ¿no? O sea, yo creo que la base de dejar de comprar ideas, de dejar de comprar la imagen, de dejar de comprar experiencias, por así decirlo, que los productos venden, yo creo que sería esta como autorreflexión hacia lo que tú quieres como persona y a lo que realmente necesitas, porque como habían mencionado antes, ¿no? Las necesidades básicas. Pero ¿cuáles son las necesidades básicas? A lo mejor para una cultura va a ser la necesidad de comer y ya. Y para otra cultura va a ser la necesidad de comer y de transportarse. Y para otra va a ser la cultura de comer, transportarse, ver televisión y comprar ropa. Entonces yo creo que meternos en esos aspectos ya van dirigidos a un ámbito más cultural y social, que obviamente se ve envuelto la persona, pero que finalmente, y que es lo que muchas veces nos olvidamos, es este poder de decisión propio que tenemos. O sea, podemos tener un entorno lo más terrible posible o con las peores condiciones a lo mejor, o que obviamente está imperiado por el poder y el capitalismo y todas esas, pero al final de cuentas eh, no somos entes como que extraños a nuestro ambiente, sino que debemos de recordar que somos seres que interactúan con ese ambiente, ¿no? Entonces, si está en nuestras posibilidades, y obviamente está en nuestras posibilidades y nuestra capacidad mental de reflexión acerca de lo que a nosotros nos sirve y a lo que nosotros nos satisface, por así decirlo, entonces va a ser como que una estrategia para evitar tener ese consumismo. O sea, fuera de que las empresas se manejen así o que tú pidas que sean las empresas más claras y que sean amigables con el medio ambiente y cosas de esas, que a lo mejor en muchas cosas son como que no vas a poder cambiarlo porque el capitalismo es más grande que, que otra cosa. Entonces ver esa alternativa, ¿no? O sea, hacer la introspección hacia tu persona y ver realmente si estás persiguiendo un nivel de vida que te lo han señalado así, que es tener casa, tener un carro y irte de viaje, o si realmente tú necesitas otra calidad de vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscas realmente? Entonces yo creo que a partir de ahí radica que tú puedas generar un cambio hacia ti mismo y hacia tu apreciación de tu vida y de lo que tú quieres conseguir en ella y también del medio ambiente en el que quieres estar. O sea, a partir de ahí radica todo, pero pues sí es algo como que difícil y pues sí te toma tiempo, ¿no?
Y bueno, también no hay que olvidar la otra parte que mencionaba, ¿no? Sobre las campañas de consumo, que ahorita las hemos visto con mucha popularidad, o sea, con, por ejemplo, el movimiento LGBT, ¿no? ¿Cómo es que ahorita ya están siendo inclusivos con esas personas o hay marketing que incluye a estas personas? Sin embargo, es otra estrategia de publicidad también, o sea, también no hay que perder esa parte, ¿no? O sea, muchas veces envolverse o cubrirse con las ideas que están de moda y venderse de esa forma también es una parte del marketing que forman las empresas y también de un marketing que forman las personas que a lo mejor están gobernando, ¿no? O sea, los movimientos feministas, los movimientos, por ejemplo, de las marchas LGBT, del antirracismo, o sea, todas estas partes ideológicas también las ven manejadas tanto las empresas como el poder, o sea, los altos poderes. Entonces también hay que darse cuenta de esas estrategias que se están usando, que incluyen a las personas que a lo mejor habían sido denigradas en algún aspecto anterior, pero que igualmente están siendo parte de este ciclo de consumidor y de productor, ¿no? O sea, también es como darse cuenta de esos aspectos y no olvidarlos. Muchas gracias, Frida. Sí, claro, y voy a retomar lo que dices acerca justamente del marketing, porque, o sea, sí creo que aunque podamos hacer un esfuerzo por consumir de una manera mucho más responsable, o sea, el círculo necesita de las dos partes, o sea, tanto el consumidor como también el productor y los intermediarios sobre todo, que hoy en día los intermediarios se llaman influencers y que hay como un tratamiento diferente a lo que se hacía como publicidad, pero porque se piensa que no hay legislación para ellos. Y la realidad es que sí la hay. O sea, ellos tienen que avisarte porque el influencer nació de que tú le comprabas lo que te estaba vendiendo como intermediario, porque lo hace de una manera espontánea, porque le crees. O sea, ya no es como que, ay, lo vi en la tele y ahí siempre me dicen que es maravilloso, bla, 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 pero es obvio que les pagan, ¿no? O sea, ya lo sabíamos. Entonces el influencer se acerca de esta manera como muy natural, como no es que te quiera convencer, o sea, solamente lo utilicé, te lo recomiendo, tal. Claro, pero de repente empezó a crecer la cantidad de publicaciones que ellos hacían pagadas. Y estas publicaciones se tienen que informar. O sea, el consumidor tiene que saber que está en presencia o de una publicación objetiva, de una recomendación objetiva o de una recomendación pagada. Porque también, o sea, es como te dice, está maravilloso, bla, bla, a lo mejor ni lo usaría, pero le están pagando por publicitarlo. Entonces, creo que también hay una responsabilidad de nuestra parte de pedir que lo hagan así, o sea, no irnos con lo primero que veas y porque lo puso fulanito que soy fan y lo que sea. O sea, hay que pensar también que ya el 30% de sus publicaciones son pagadas. Entonces, no todo lo que te están ofreciendo o vendiendo es de manera genuina. Hay una contraprestación detrás de esto. Y por supuesto que hay legislación, porque si incumplen con esto, o sea, si bien no hay una reglamentación de lo que tiene que hacer un influencer para informarle al consumidor que está en presencia de una publicación pagada, sí tenemos a la Ley Federal del Consumidor, que te dice que la publicidad encubierta está prohibida. O sea, tienes que transparentarla. Y el que tú, influencer, no me digas que estoy frente a una publicación que te están pagando por ofertar un producto, estás encubriendo publicidad, porque lo que estás haciendo es publicidad. Y a lo mejor yo voy a irme pensando que me lo estás mostrando de otra manera o que realmente te gustó, que realmente es muy bueno. Entonces, creo que también ahí entra como la ética de quienes son intermediarios, pero sobre todo la responsabilidad del consumidor de pedirlo, o sea, de pedir que se transparente esa publicidad porque está, o sea, legalmente está y está prohibido que hagan, y digo, y también pedir a las autoridades, y es que, o sea, pensamos muchas veces
que la respuesta está en las autoridades. Y no, la realidad es que las autoridades atienden lo que nosotros queremos. Justo lo que mencionaba Frida acerca de la inclusión de las marcas de personas de color, de diversidad sexual. O sea, eso antes ellos habían querido tener esa posibilidad y se les había negado. O sea, de hecho, L'Oreal había pactado con una mujer transexual que aparte es negra y la había rechazado. O sea, en un inicio le dijo, no, yo no trabajo con gente tal y tal, muchísimas gracias. Y pasó todo este movimiento y bueno, ahora fueron a pedirle casi una disculpa y decirle cómo vamos a empezar de cero, vamos a armar un contrato nuevo, súper bien. Sí, y en realidad es mucho por lo que dices porque saben que de esa manera van a vender, pero también es algo que ya está pasando, que de alguna manera era una violencia simbólica, o sea, el que solamente te presenten un cuerpo perfecto, una piel que es deseable, o sea, ¿por qué tienen que poner algunos estereotipos? Cuando vemos, o sea, cuando detrás de esa cámara vemos un chorro de diferente. Entonces, y sí, o sea, sí hay que pensar que también lo están haciendo porque lo pedimos, eso es real, o sea, no lo están haciendo de una manera genuina porque la marca hoy despertó y dijo, no, ya quiero ser inclusiva, o sea, es por todo lo que está pasando. Entonces, no esperar que la autoridad haga todo. O sea, en cuanto se empieza a generar ruido, ellos tienen que adaptarse. La legislación nunca llega primero al orden. O sea, primero está el orden o el desorden y después está la ley que se adapta. O sea, que recoge todo lo que está sucediendo y que, o sea, se ve obligada a regular, a reglamentar todo lo que está pasando. Y bueno, Abraham o Ángel, creo que tú nos querías decir algo. Adelante, porfa. Creo que Abraham pidió la palabra primero. Abraham, adelante. Hola, hola. Bueno, regresando al tema de marketing, como tú comentas, esta publicidad engañosa, la publicidad, y no solo es la publicidad, también la forma de vida de las películas, como las mismas telenovelas, las series, nos empiezan a decir la manera en cómo debemos vivir. Un gran ejemplo son las telenovelas mexicanas, ¿no? Cómo la mujer tiene que encontrar al hombre ideal, al príncipe de sus sueños, tarala, tarala. Entonces, esto va más allá de solo... Es una cultura que se crea, que nos queda de que para ser felices hay que comprar. Lo que sea, pero hay que comprar. Puede ser ropa, puede ser comida que no necesitamos. Tanto es así que al año se desperdician más de 15 millones de toneladas de comida. Entonces, esto es cultural, va más allá, va más allá de la responsabilidad. Creo que es empezar a cambiar, como tú dices, Rosángela, tú mismo, porque si no llegas a ser consciente de lo que compras, de lo que consumes y de lo que necesitas, creo que la situación actual va para largo, ¿no? Se puede notar porque yo con los cubrebocas, ¿no? Hubo una temporada que hasta los mismos cubrebocas cambiaban de color, se hicieron bonitos, adaptables, y ahora pues todo el mundo vende cubrebocas. Entonces, si no citas, pero ya está haciendo como consumismo porque todo el mundo vende. Y ya no es lo necesito, ya es lo vas a comprar. No lo necesitas, lo vas a comprar. Entonces, ya empezó a cambiar esta parte del consumir por consumir. O sea, ya no es la necesidad de consumir. Muchas gracias, Abraham. Ángel, ¿nos querías decir algo? No, yo no, es que creo que Génesis pidió la palabra ya desde hace tiempo atrás. Ay, perdón. Sí, Génesis, adelante. Bueno, yo por último quería comentar
que, bueno, encontré una frase que me pareció interesante. En un momento se las comparto, la tengo anotada. Es de Tucídides en el siglo V en Atenas, que dice: recordar que el secreto de la felicidad está en la libertad y el secreto de la libertad en el coraje. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos debemos dejar manipular por las empresas que nos hacen conducirnos hacia el consumismo. Debemos de recuperar la humanidad fundamentada en los valores para poder ejercer un consumo responsable con el debido respeto a lo que es los demás individuos, pero también hacia la tierra y otras especies. Yo creo que de esta manera podremos lograr el consumismo responsable que tanto se desea. Gracias. Muchas gracias, Génesis. Ahora sí, Ángel, por favor. Muchas gracias. Retomando la palabra libertad, que me gusta mucho porque me recuerda a una frase de Carlos Fuentes, que la libertad no existe, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace sentir libres. Sabemos muy bien que en el sistema de producción capitalista tenemos un cierto nivel de libertad. En ese sentido, ¿por qué somos consumistas? Y quiero abordar un concepto que es la obsolescencia programada. Esa obsolescencia que en ocasiones lo vemos en las computadoras o en los teléfonos, que tienen una cierta capacidad de vida. Por ejemplo, las licuadoras que se construyen, ya en el tema de las licuadoras que se construyen en estos últimos tiempos, no aguantan muchas revoluciones, se queman muy rápido, a comparación de las licuadoras tal vez de la década de los 50 o 60. Vemos que el sistema necesita producir cosas que se vuelven obsoletas en muy corto tiempo, por lo cual nos lleva o nos empuja como consumidores a estar constantemente adquiriendo un bien, una computadora, un teléfono, porque se descomponen de la nada. Entonces, quisiera que tomando el tema de la libertad, tal vez ahí no podamos hacer mucho, pero como creo que cada uno de ustedes ha señalado, sí tenemos que caminar hacia ser consumidores responsables, empezar a leer cómo se producen las cosas, las huellas de carbono, y creo que también importante la huella de agua, que muy bien ya habían señalado con anterioridad. Los jeans, o bueno, la industria textil utiliza una cantidad de agua enorme, y hay zonas en el país que no tiene. Yo vivo, y estamos en la ciudad, estamos en una zona urbana, imaginemos zonas rurales, que es más difícil. Entonces, yo lo dejaría por el momento ahí, que sí tenemos que caminar hacia ser consumidores más responsables, porque dañan en 3 dimensiones el consumismo. Daña en nuestras finanzas personales, porque estamos renunciando a tener mayor ahorro actual. Daña a la clase trabajadora en las cuestiones de las condiciones laborales, y daña al medio ambiente, que por sí mismo son recursos limitados, y sabemos que la imaginación humana es ilimitada y tenemos muchas necesidades, y tenemos que esas necesidades colocarlas en los límites que nos da nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. No, y además pensar que la pandemia nos puso en un punto donde tenemos también que voltear a ver al de al lado. Entonces, si ahorita 1 millón de mexicanos perdieron el empleo, también hay que pensar que el consumir en exceso encarece las cosas, porque entonces no va a haber producción, porque no se dan abasto, yo qué sé. Entonces, para que la puedan ahora consumir de nuevo, pues ahora te la voy a dar 3 veces más caro. Entonces, también pensar que va a haber gente que, pues por lo menos en un año, pues va a estar en una crisis personal, pues bastante fuerte. Digo, no digamos a nivel nacional, ¿no? Y mundial, que es una realidad ya. Pero bueno,
Pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, amigos de Revista Divergencia. Nos vemos mañana con otro webinar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.